La esposa embarazada inicialmente quedó paralizada por el shock, luego agarró sus pertenencias y trepó por la ventana hacia la calle. Si le preguntaras a Isabella cómo se debe elegir a un esposo, diría que lo primero es mirar a sus padres, hablar con ellos y, preferentemente, no solo una o dos veces. Haz preguntas, compórtate de manera natural y no trates de mostrar la mejor versión de ti misma. La suegra te verá a través de todo de todos modos, y cuando confirmes que los padres del novio son realmente monstruos, corre tan lejos y rápido como puedas. Olvídate de que amas al chico, arráncalo de tu corazón y tal vez todo saldrá bien. Desafortunadamente, nadie le había dado ese consejo a Isabella en su momento, y aunque alguien lo hubiera hecho, es dudoso que ella lo hubiera escuchado. Isabella amaba demasiado a Conrado para creer en malos presagios y en su juventud creía que podía manejar cualquier dificultad. Perdón por llegar tarde. ¿Has esperado mucho? Isabella saludó a Conrado con una sonrisa. Solo 5 minutos. No hay necesidad de apurarse, aún estamos a tiempo. Conrado parecía desordenado y sudoroso, aparentemente había corrido todo el camino hasta la parada del autobús. Isabella alisó su cabello y enderezó su cuello, haciendo que sus mejillas se pusieran aún más rojas y asintió. Ahí está mejor. Mira, ahí está nuestro autobús. Llegaste justo a tiempo para no lastimar los sentimientos de Conrado. Isabella no mencionó que un autobús con el mismo número había pasado 10 minutos antes y que ella había estado esperando allí por media hora. El chico tenía suficientes problemas en casa y en la universidad, no había necesidad de regañarlo con sus críticas. Se sentaron junto a la ventana y Conrado inmediatamente enterró su nariz en un libro de texto. Sin embargo, Isabella vio que sus pensamientos vagaban, por mucho tiempo no pasó ni una página. Decidiendo que no podría ser peor, la chica le preguntó con cautela. ¿Hay algo mal? ¿Qué? Dijo Conrado, casi dejando caer el libro. O no, quiero decir, sí, algo pasó, pero no a mí. Fue a mi mamá. Los resultados de sus exámenes salieron mal. Isabella ya esperaba esa respuesta, no era la primera vez que algo así ocurría. ¿Y qué dicen los médicos? Nada, respondió Conrado con una amargura inesperada. No dicen nada, porque es imposible conseguir una cita. No hay espacios disponibles en un mes, la mitad de los médicos están enfermos ellos mismos. Isabella tocó suavemente su mano. Todo estará bien, estoy segura de eso. Conrado inmediatamente perdió toda su pelea interna. Ojalá. Perdón por mi reacción, es solo que últimamente se me ha acumulado todo. No era necesario que lo dijera, Isabella podía verlo por sí misma. Conrado era un estudiante de transferencia, había llegado de otra ciudad y como cualquier recién llegado, tenía sus dificultades, especialmente con su aptitud para las materias técnicas. En resumen, para alguien que eligió ser ingeniero, la situación no era nada alentadora. Isabella era una estudiante de sobresaliente y la favorita de todos los profesores, parecía haber encontrado a su opuesto. Si había una tarea por la que ella era elogiada, Conrado severamente era reprendido por su desempeño. Últimamente, la chica había dejado de amar las tareas difíciles. Antes, sentía un orgullo triunfante después de completarlas, pero ahora ese orgullo se mezclaba con una considerable dosis de culpa, como si de alguna manera ella hubiera contribuido a que Conrado fuera regañado. Isabella no podía influir en la salud de la madre de Conrado, pero esperaba poder hacer algo sobre sus resultados de los exámenes. ¿Quieres repasar un poco? Preguntó. ¿Repasar qué? Respondió Conrado confundido. El examen. Yo actuaré como la profesora y te haré preguntas y tú intentarás responderlas. Por la expresión facial de Conrado, parecía que no estaba entusiasmado con la idea, pero no protestó. Está bien, intentémoslo. Isabella pensó un momento tratando de elegir una pregunta más fácil y chasqueó los dedos. Por ejemplo, la fuerza aplicada puede ser de dos tipos, ¿puedes nombrarlos?
Cambrado palideció y luego se sonrojó de nuevo. Concéntrate, susurró Isabella, esperando que no sonara demasiado a una pista. Cambrado la miró intensamente, parecía que entendió la pista. ¿Distribuida? Se corrigió Isabella. No pudo ocultar su decepción y Cambrado se mostró visiblemente desalentado. Perdón, es solo que no puedo concentrarme, no dormí la mitad de la noche por tu mamá. No solo eso, primero estudié este libro de texto de principio a fin, luego no dejé de pensar en los resultados de su prueba. De hecho, pensé en ellos incluso mientras intentaba leer. En resumen, pasé más tiempo pensando en mi mamá que en este examen de mecánica. Bueno, lo que voy a decir puede sonar egoísta, dijo Isabella con cautela. Pero trata de por lo menos un par de horas a dejar de pensar en tu mamá. Preocuparte no cambiará nada, solo te harás daño a ti mismo y a ella. ¿Crees que ella estará feliz si llegas a casa sintiéndote ansioso? Cambrado abrió la boca para discutir, pero luego la cerró sin decir palabra. El miedo al examen momentáneamente apartó todas las demás preocupaciones. Isabella no estaba segura de si sentirse aliviada o preocupada por él, pero de todos modos, Cambrado no parecía estar completamente preparado y el profesor de mecánica teórica no le agradaba. No llegaron tarde para el examen, pero llegaron en el último momento. El profesor ya estaba llamando al primer grupo de estudiantes para entrar a la sala. Sonrió al ver a Isabella, frunció el ceño al ver a Cambrado y asintió hacia ella. «Serrano, ¿vamos?» Isabella miró a Cambrado sin saber qué hacer. Por un lado, no quería dejarlo solo, pero por otro, discutir con el profesor solo arruinaría su estado de ánimo y crearía más problemas para Cambrado. «Sí, Santos, ya voy». Miró a Cambrado de nuevo, le dijo lo siento con la boca y entró en la sala. «Bueno, Serrano, elige una pregunta», dijo Santos. «Estoy seguro de que podrás manejar cualquiera de ellas, pero todos deben pasar por las formalidades. Piensa en este examen como un juego». Isabella forzó una sonrisa relajada y tomó un billete. Ojalá pudiera tratarlo realmente como un juego. Por primera vez pensó que su éxito inminente podría significar el fracaso de Cambrado. Si hasta un solo estudiante demostraba que aprobar la mecánica teórica era fácil, Santos no dejaría de decir, «Miren cómo se hace, vagos». Isabella no quería que Cambrado fuera etiquetado como vago, especialmente en comparación con ella. El examen más difícil ya estaba detrás de ella. «Siempre pasas», dijo alguien. «Siempre has sido la favorita de Centó». No fue tanto la insinuación de que había obtenido su calificación de manera injusta, sino la mirada derrotada de Cambrado lo que perturbó a Isabella. Él no era el favorito del profesor y no esperaba aplausos entusiastas. Sería un milagro si saliera del auditorio con vida. «El siguiente es Santos», dijo el profesor. Cambrado, junto con otros estudiantes, se dirigió hacia la puerta. En el umbral, Isabella lo alcanzó y le tomó la mano. «¿Lo harás bien, me oyes?» Cambrado asintió distraído. Parecía no estar completamente consciente de lo que se estaba discutiendo. Isabella pasó los siguientes 40 minutos en agonizante anticipación, preocupada, casi más que cuando ella misma había tomado el examen. Maxos, quien no le caía bien y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo, dijo con desdén. «No te preocupes tanto por tu debilidad, sabes que va a reprobar, como siempre». Isabella fingió no escuchar. ¿Cómo podía alguien decir algo así? Todos a su alrededor consideraban a Cambrado casi mentalmente deficiente, pero eso no era cierto. «Envíenlos todos a la Facultad de Humanidades», pensó Isabella con ira. «Cambrado les mostrará». Cuando él salió de la oficina, Isabella pudo ver todo en su rostro. Las mejillas de Cambrado ya no estaban rojas ni blancas como papel, ahora su rostro tenía un tono verdoso, como queso mohoso. «Reprobó», dijo con tono burlón. «¿Santos te puso en apuros?» Isabella le preguntó en voz baja, apartándolo de los demás. Él negó con la cabeza, «Nada especial,
solo me hicieron preguntas. Las fallé todas, ya me puedes considerar un idiota. No digas eso, protestó Isabella, eres muy inteligente. Solo tuviste mala suerte y la falta de sueño no ayudó. Cambrado la interrumpió, no me consueles, sé que no pertenezco aquí. Quizá Cambrado tenía razón, realmente debería seguir lo que le apasionaba. Pero Isabella no podía culpar a su madre, a quien ni siquiera conocía. Así que dijo con voz artificialmente alegre. Bueno, en cualquier caso, todo se puede arreglar. Te ayudaré a prepararte para la repetición. Tal vez podamos olvidar esto por ahora, al menos por un rato. ¿Quieres ir a la cafetería a tomar un té? Hoy está de turno Úrsula y hace unos pasteles excelentes. Cambrado sacudió la cabeza. Lo siento, no estoy de humor. Tal vez otra vez, ¿está bien? Voy a casa ahora, veré cómo está mi madre. En ese momento, Isabella probablemente sintió resentimiento hacia la madre de Cambrado por primera vez, hacia la mujer que había dominado completamente su voluntad y manipulaba a su hijo como le gustaba. Sin embargo, Isabella no pudo ordenar completamente sus sentimientos. Mirando la cabeza caída de Cambrado y sus hombros encorvados, solo sintió tristeza y rabia por el destino que lo había tratado tan cruelmente. ¿Por qué necesitas a ese ganador?, comentó Marsella, aplicándose maquillaje frente al espejo. Isabella la fulminó con la mirada. Cambrado no es un ganador. Tal vez no, aceptó Marsella, pero su expresión es tal que podría estropear la leche. Casi nunca está feliz, excepto quizás cuando está contigo. De lo contrario, es un verdadero héroe de cuento, un melancólico en una palabra. ¿Qué viste en él? Isabella sacó su teléfono de su bolso y comenzó a revisar mensajes. ¿Qué buscas ahí?, preguntó Marsella. Isabella le entregó el teléfono y le indicó, lee poesía. Marsella hojeó el mensaje y le devolvió el teléfono. ¿Por qué necesito esto? Me los envió Cambrado. Bueno, los poemas son hermosos, no hay duda. Me gustan los susurros y todo eso. Cambrado hizo bien. Probablemente pasó mucho tiempo buscándolos en Internet. Él no los encontró en Internet, los escribió él mismo. Probablemente miente, dijo Marsella, agarró el teléfono de nuevo y leyó el verso con desgano, admitiendo a regañadientes, bueno, tiene talento. ¿Y te gusta Cambrado porque te envía poemas? No solo me envía poemas, los escribe para mí, dijo Isabella sonriendo. Es una gran diferencia. Bueno, no sé. Todo es muy bonito y romántico, pero es aún más importante que un chico gane suficiente dinero, y hoy en día no te haces rico con poemas. Pareces una vieja, suspiró Isabella. ¿Es el dinero lo más importante para ti? No lo más importante, pero la vida es difícil sin él, respondió Marsella. Créeme, sé de lo que hablo. Crecí viendo a mi padre, que bebía durante meses y no trabajaba, y a mi madre, que hacía turnos dobles para mantenerme a mí y a mi hermano. Isabella sintió que nunca había oído algo tan sombrío y pesimista. Ella estaba feliz con Cambrado, se sentía como una musa a quien se le dedicaban poemas, pero hablar de dinero y alcoholismo, ¿cuál era el sentido? La vida de Isabella era casi sin nubes, y no creía que alguna vez fuera a cambiar. ¿Estás ocupada esta noche?, preguntó Cambrado durante un largo receso en un día común de su último año. Isabella estaba en la biblioteca, revisando libros, buscando material para su trabajo final. Probablemente no, si termino la primera sección hoy. Mi mamá quiere conocerte. Nos invita a cenar a nuestra casa. Estas palabras hicieron que todos los pensamientos sobre el trabajo final volaran de la cabeza de Isabella. Un pánico silencioso se instaló en su alma. Esta noche no creo que pueda. Tal vez yo. Isabella no pudo pensar de inmediato en una excusa decente para eludir la invitación y se quedó en silencio. ¿Te preocupan tu trabajo final? Pero la fecha límite está lejos. No es eso, simplemente le tengo miedo a tu mamá. ¿Miedo a mi mamá? Cambrado se sorprendió.
¿Pero por qué? Es la persona más amable. No diría una palabra mala sobre ti. Isabella no sabía cómo explicárselo, quizás un chico no pudiera entender la ansiedad de una chica a punto de conocer a los padres de su amado. Era aterrador, simple y llanamente. Era un instinto básico. Está bien, como quieras, aceptó Isabella a regañadientes. Genial, mamá estará muy feliz. Le diré que vienes. Para ganar algo de confianza, Isabella pidió consejo a su amiga. Marcella tenía mucha experiencia en este área. Ella había conocido a 2 madres de futuros suegros, aunque ninguna de esas relaciones había llegado al matrimonio. Marcella no se tomó su preocupación en serio. Te diré cómo será, dijo. Vas a llegar a su casa vestida con lo mejor que tengas, como una estudiante modelo, o incluso más modesta. Pero no importará porque sus padres, especialmente su madre, encontrarán algo de qué quejarse, sin importar de qué hablen. Ella te observará y te juzgará, leerá tu apariencia, las palabras que usas. Quería decir gracias, Isabella, bendita. ¿Vamos? Tu mamá probablemente nos está esperando. Cambrado también estaba vestido formalmente, con una camisa blanca y pantalones, como si fuera a un examen. Isabella escuchó los susurros de las abuelas en el patio mientras pasaban, lo que la avergonzó aún más. Tal vez no debió haberse puesto un vestido tan elegante. Los jeans habrían sido menos festivos y se habría sentido más segura con ellos. Recuerda, ¿cómo se llama tu mamá? Preguntó. Es Luisa, pero no le gusta que la llamen por su nombre. Prefiere que la llamen tía Luisa. Vaya, me sentiría rara llamándola así. Bueno, entonces probablemente la llames así al final de la noche, sonrió Cambrado. Mi mamá es muy amable, ya lo verás por ti misma pronto. Isabella sinceramente esperaba que así fuera, porque con cada paso hacia la entrada, su ansiedad aumentaba. Cambrado abrió la puerta con su llave. El pasillo estaba tenuemente iluminado y olía a pelo de perro y algo de perfume fuerte, lo que inmediatamente le provocó dolor de cabeza a Isabella. Mamá, estamos aquí. Gritó Cambrado. Un pequeño perro peludo salió corriendo al pasillo y comenzó a ladrar. Cambrado la regañó, calla, Berta. Somos solo nosotros. Berta no tomó en serio las palabras de Cambrado y siguió mirando a la invitada con gran desconfianza. Isabella se forzó a sonreír. ¡Qué hermoso perrito! Es de mamá. Tiene unos 10 años, casi una anciana en años de perro. Isabella sinceramente esperaba que esto no fuera un mal presagio y que la otra anciana que vivía en la casa no resultara tan gruñona como la primera. El ruido de la cocina, agua corriendo y platos chocando, sugería que no los habían escuchado. Cambrado hizo un gesto a Isabella. Vamos, conocerás a mi mamá. Isabella mentalmente se persignó y siguió a Cambrado. Berta iba al final, cortando cualquier posibilidad de escape para la chica. Mamá, gritó Cambrado nuevamente. Su madre, que estaba junto a la estufa, finalmente se giró para notar su presencia. La realidad sorprendió ligeramente a Isabella. Esperaba a alguien completamente diferente. Por todas las historias de Cambrado, había imaginado a Luisa como una mujer mayor, frágil y constantemente enferma, pálida y delgada como para ser llevada por el viento. No era así en absoluto. Luisa era, de hecho, muy delgada, pero llamarla una mujer anciana no parecía correcto. Vestida con un vestido elegante y con el cabello bien arreglado, parecía más una profesora o una mujer de negocios en un ambiente doméstico. Bastante guapa, pero no particularmente amable. Isabella se dio cuenta de esto desde la primera mirada. La mirada de Luisa era escrutadora y aguda, tal como Marcella había advertido. Isabella sintió que Luisa la estaba evaluando, pero no podía decir aún si la madre de Cambrado le agradaba o no. Mamá, esta es Isabella, se presentó Luisa. Isabella respondió, soy Isabella, un gusto conocerla.
Tuve que forzar esa respuesta, pero la cortesía lo requería. Luisa asintió, igualmente, me alegra conocerte. He oído mucho sobre ti de mi hijo y quería ver si todo era cierto. Isabella quería preguntar qué exactamente había oído, pero se contuvo. Claramente, Conrado no hablaría mal de ella, no era el tipo de persona que habla mal de los demás, especialmente de ella. He hecho un pastel y preparado café, dijo Luisa señalando la mesa. Espero que te guste, Isabella. Gracias, Luisa. Estoy segura de que será maravilloso, porque tiene muy buena pinta. Y por favor, siéntete libre de llamarme por mi primer nombre. Será mejor, añadió Luisa. Isabella se sorprendió de que la invitación de llamarla tía Luisa no hubiera llegado. Quizás eso era un privilegio para unos pocos elegidos. Durante el café, apenas hablaron, solo comentaron de vez en cuando sobre el sabor del pastel y el clima. Cuando el silencio se hizo demasiado opresivo, Luisa pidió, Isabella, cuéntame un poco sobre ti. Solo sé lo que Conrado me cuenta, y no dice mucho. Ya sabes, un joven enamorado siempre ve todo a través de lentes color de rosa. Confunde la realidad con sus fantasías. No estoy confundido, mamá, protestó Conrado, ¿qué estás diciendo? Calla, Conrado, le respondió Luisa, déjanos hablar de nuestras cosas y tú lleva a Berta a pasear. Está bien, ya es hora de que salga, dijo Conrado, mirando a Isabella con una disculpa mientras tomaba la correa y se dirigía al pasillo. Berta lo siguió con reluctancia, y pocos minutos después la puerta se cerró. Isabella se dio cuenta de que se encontraba frente al examen más difícil de su vida, un examen más complicado que la mecánica teórica, la resistencia de los materiales y el dibujo combinado. Porque tenía el examinador más parcial posible. Dime, ordenó Luisa mientras se servía más café. ¿Sobre qué?, preguntó Isabella. Sobre todo, desde el principio. ¿Cómo conociste a Conrado? ¿Qué tienen en común? Nos conocimos cuando Conrado se transfirió a nuestro instituto, el primer día. Llegó tarde a la clase y se sentó junto a mí. ¿Por qué exactamente junto a ti? Bueno, porque estaba sentada junto a la puerta y Conrado no quería caminar por todo el auditorio llamando la atención innecesariamente. Creo que fue solo una casualidad. Probablemente, asintió Luisa pensativamente. Solo una casualidad y nada más. Él me dijo que te mudaste a nuestra ciudad porque las instalaciones médicas son mejores y los doctores más avanzados. Isabella continuó con una sonrisa forzada en su rostro. Espero que te hayas sentido mejor desde que llegaste aquí. Nuestro aire es muy limpio y hay muchos bosques. Creo que eso por sí solo podría ayudar a mejorar la salud. Si la enfermedad es causada por nervios liberados, el aire limpio por sí solo no lo curará, comentó Luisa con tono seco. Pero estoy cuidando mi salud, gracias. ¿Y tú, qué planes tienes para la vida? ¿Planeas mudarte a la capital después de graduarte como muchos hacen, o te quedarás aquí? Me gusta mi ciudad, me quedaré. Tal vez consiga un trabajo en una fábrica como ingeniera o encontraré algo más. Me gusta mi especialidad, me va bien en mis materias, creo que es mi vocación. La mirada de Luisa se volvió aún más despectiva. Isabella se dio cuenta de que quizá había cometido un error. Tal vez no fue sabio presumir de sus logros cuando Conrado apenas aprobaba sus cursos y conseguir una B era casi una fantasía para él. Quizás valía la pena hablar de ello. Isabella decidió hablar. Conrado también tiene un talento para la literatura. Escribe muy buena poesía. Poesía. Luisa hizo una mueca de desdén. Un empeño serio, sin duda. ¿Y cómo viven esos escritores? Él lo logrará, declaró Luisa con confianza. Conrado se parece a su padre y siempre consigue lo que se propone. Solo es que la gente en esta ciudad es cruel. La atención médica puede ser buena, pero la gente no tiene alma. Él se transfiere a una nueva universidad,
no entiende todo de inmediato y los profesores lo atacan como buitres. Pero Cambrado les demostrará que se equivocan. Sin embargo, Isabella no se atrevió a corregir a Luisa y decirle que estaba equivocada. El padre de Cambrado siempre consiguió lo que quería, y ese era el problema. Lo que él deseaba era diferente para cada uno. Y si para el padre de Cambrado eso era el trabajo de cálculos, para él era la literatura y la poesía. Isabella, por su parte, también alcanzó la tetera. Parecía inútil intentar convencer a Luisa. El último año del instituto, de alguna manera, pasó desapercibido y terminó. Isabella se graduó con honores. Cambrado también lo hizo de manera respetable, no de manera excelente, claro, pero dadas sus calificaciones académicas, uno debería sentirse contento de que logró aprobar sus exámenes estatales. Isabella no sabía por quién estaba más feliz, si por ella misma o por su novio. «Felicitaciones», dijo Marcilla, acercándose a ella en la fiesta de graduación. «Eres la única entre mis conocidos que ha obtenido 2 diplomas al mismo tiempo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabella, sin entender. «Bueno, el hecho de que Cambrado haya obtenido su diploma es completamente mérito tuyo. Admítelo, sin tu apoyo no lo habría logrado. Lo ayudaste durante los exámenes, ¿verdad?». Isabella sintió con desdén, apenas un poco. Le susurré la respuesta a una pregunta cuando el jefe del departamento distrajo al secretario. «¿Y qué planea hacer ahora? ¿A dónde irá con su diploma?». «Bueno, probablemente a la fábrica, hubo una oferta de trabajo recientemente. Están contratando especialistas para el nivel inicial». «Pobre fábrica», dijo Marcilla. «Y pobre de ti también. No dejes que este poeta te arrastre a su lodazal. Rompe con él mientras no sea demasiado tarde». «Nos amamos», respondió Isabella, como si eso pudiera explicar algo a Marcilla. Para ella, tan pragmática y segura de sí misma, el amor y la poesía no significaban nada. Eran solo términos de un diccionario de adolescentes llorones a los que Marcilla no se consideraba parte desde los 18 años, sino antes. «No es amor, es hábito», dijo Marcilla, y podría terminar mal. «Lo sé por experiencia». «¿Qué experiencia?», preguntó Isabella. «¿Te refieres a tu padre?». «Pero Cambrado no es así. No va a empezar a beber. Incluso rechazó el champán en la fiesta de hoy. No está acostumbrado al alcohol». Marcilla sonrió tristemente, como si hablara a un niño ingenuo. «Todos fuimos diferentes alguna vez, mejores, más correctos, más amables». «¿Lo crees?». «Yo nunca creí en los dulces cuentos de hadas sobre el amor». «Claro que lo hice, hasta los 7 años. Luego la vida me abrió los ojos, y afortunadamente, sucedió temprano. Ahora tengo menos razones para estar molesta. Pero tú, Isabella, ya es hora de que crezcas y dejes de creer en princesas. O al menos que tu Conrado sea una de ellas». Isabella no tuvo oportunidad de responder. Porque empujando a través de la multitud de bailarines, Conrado interrumpió su conversación. «Tuve que buscarte por toda esta multitud», dijo, sonriendo, y el corazón de Isabella se derritió. «¿Puedo hablar contigo?». «Claro», respondió ella. «¿Qué tal en privado?», dijo Cambrado, echando una mirada significativa a Marcilla. Marcilla rodó los ojos. «Está bien, no interrumpiré. Me iré a divertir mientras ustedes dos leen poesía o no sé qué otro entretenimiento podrían tener». «¿Sabe ella que escribo poesía?», preguntó Cambrado después de que Marcilla se alejara a una distancia decente. Parecía que el pensamiento no le agradaba. «No, solo lo soltó por decir algo», respondió Isabella, maldiciendo la charlatanería de su amiga. «Entonces, ¿de qué querías hablar?». «Te escucho», dijo Cambrado, pero demasiado suave, y decodificar sus palabras en medio del bullicio de la música era imposible. «¿Qué?», preguntó Isabella. Cambrado la agarró de la mano y la llevó hacia la salida del café.
Isabella no se resistió, en realidad se sentía incómoda entre la multitud. Como si Marcilla y todos los demás estuvieran observándolos, esperando algún tipo de espectáculo. El aire fresco enfrió agradablemente sus mejillas, que Isabella sospechaba estaban sonrojadas por la agitación. Cambrado se volteó hacia ella y casi dijo: «Cásate conmigo». Isabella guardó silencio. En el fondo, había esperado algo como esto. Y aún así, la propuesta de Cambrado la sorprendió. Su corazón amenazaba con estallar de su pecho. Cambrado metió la mano en su bolsillo, sacó una caja con un anillo y se la extendió. «Cásate conmigo», dijo más firme. «¿Y tu madre?», preguntó Isabella. No sabía por qué había soltado esa pregunta. Luisa no estaba con ellos. Pero sentía que el espectro de esta mujer flotaba invisiblemente a su lado, observando todo lo que sucedía. Cambrado obviamente no esperaba ese giro en la conversación y preguntó sorprendido: «¿Qué pasa con mi madre? Creo que no le caigo muy bien». «Pero no te vas a casar con mi madre. Te vas a casar conmigo. De todos modos, no quiero que se moleste por nuestra boda». Cambrado abrió la caja y la extendió a Isabella. Ella miró el anillo. El resplandor del oro cautivó su mirada. Isabella no era particularmente fan de las joyas. Casi nunca usaba ninguna, pero quería este anillo. No, eso no era del todo cierto. Quería que Cambrado le pusiera este anillo en el dedo. «Mamá no se molestará», le aseguró Cambrado. «Le gustas, y si pensaste lo contrario. Solo ten en cuenta que parecía así. A mi mamá a menudo le da esa impresión a los extraños. No sé por qué. Con los suyos es muy amable». «¿Con quién de los suyos?», preguntó Isabella. «Contigo». Según lo que sabía, Cambrado y Luisa no tenían parientes cercanos con los que mantuvieran relaciones. «Entonces, ¿estás de acuerdo?», preguntó Cambrado, ahora sonando inseguro. La prolongada contemplación de Isabella parecía alarmarlo. Isabella asintió y extendió su mano. En ese momento, realmente quería ser su esposa. Y todo lo demás parecía irrelevante. Creía que podía manejar cualquier cosa. Celebraron su boda en el mismo café donde había tenido lugar su graduación. Era asequible. Y no había tantos invitados de ambos lados como para requerir un gran salón de banquetes. «¿Sabes qué te aconsejaría?», dijo Marcilla, observando cómo su amiga giraba frente al espejo. «Escápate de tu propia boda. Como la heroína en esa película de Julia Roberts. Recuerda. Todo va a estar bien», respondió Isabella, examinando críticamente sus pestañas. Se había maquillado ella misma para ahorrar dinero. Y ahora se preguntaba si ¿qué pasaría si, contra el fondo de otras novias, ella se viera demasiado simple? «Claro, todo estará bien», respondió Marcilla, «aunque parece que tú misma no estás muy segura de eso. Es solo que estoy realmente nerviosa por todo el alboroto alrededor de la boda, por Luisa. Tengo miedo de mi futura suegra», dijo Isabella. «Es una tontería, ¿verdad?». «Para nada», respondió Marcilla, moviendo la cabeza. «Casi todo el mundo tiene miedo de su suegra porque es raro encontrar una que sea realmente un encanto». «¿Exactamente qué temes?». «Bueno, que no nos llevemos bien viviendo en la misma casa. Después de todo, 2 amas de casa en una cocina». «Sí, fuiste tonta al aceptar mudarte al departamento de ellos». «¿Por qué lo hiciste?». «Pues porque parecía lógico. Ni Conrado ni yo tenemos lugar propio aún, y tampoco tenemos dinero para el alquiler. Conrado y su madre tienen un departamento de 3 habitaciones. No es como si ella se mudara a un departamento pequeño con nosotros. Y Luisa tiene problemas de salud, necesita ayuda». «Lo entiendo», dijo Marcilla. «¿Quieres hacer de ama de llaves y enfermera?». «¿Qué quieres decir con enfermera?». Isabella se sorprendió.
Luisa se enferma a menudo, pero no es como si tuviera que alimentarla con cuchara, por ahora. Créeme, todo comienza de manera tan inocente, y luego la suegra y un esposo débil como tu Conrado terminan sentándose sobre el cuello de la esposa. Está bien, está bien. Cállate, dijo Isabella, notando la irritación en los ojos de su amiga. No puedes ser persuadida de todos modos. La boda se celebró de manera modesta. Isabella creció en una familia no muy adinerada, sin lujos, así que no esperaba nada diferente. Todo salió bien, correctamente, y solo el comportamiento de la suegra le causó inquietud. La madre de Conrado sonreía a los invitados, pero parecía forzada, y pasó toda la noche mirando a su hijo como si no pudiera verlo lo suficiente. Isabella se sintió involuntariamente contenta por esto. De alguna manera temía el momento en que Luisa le prestara atención a ella, como si algo verdaderamente terrible pudiera suceder en ese instante. Sin embargo, al principio, la vida en la nueva casa era bastante ordinaria, más rutinaria que terrible, si se podía poner de esa manera. La parte más difícil fue acostumbrarse al nuevo horario. Luisa era una mujer de pocas palabras, no era de pelear, pero aún así, nadie quería romper las reglas que ella había impuesto en la casa. Los fines de semana se levantaban no más tarde de las 8 y enseguida se ponían a trabajar. Los sábados siempre iban al mercado por leche y queso cottage. No tenían coche, así que Conrado e Isabella tenían que viajar por toda la ciudad en autobús. Resultó que para Conrado esto era una rutina normal. Conocía bien a los vendedores y sabía quién tenía buenos productos y quién no. A mamá le gustan los productos del mercado, explicó Conrado cuando Isabella, con cautela, preguntó cuánto tiempo había tenido su familia esta rutina. He ido aquí desde que nos mudamos a la ciudad. Antes iba con mamá y ahora contigo. Isabella recordó que antes de la boda nunca había visto a Conrado por las mañanas. Lo había atribuido a su preferencia por dormir hasta tarde los fines de semana, pero resultó ser tanto más simple como más complicado que eso. Luego, Isabella ayudaba a Luisa a preparar el almuerzo o, si se sentía mal, lo cocinaba ella misma. Luisa a menudo tenía problemas de salud, su presión arterial fluctuaba con frecuencia. Por las mañanas, le decía a Marcilla por teléfono que después de estar mucho tiempo en la estufa, le dolía la espalda y a veces su azúcar subía. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Isabella, pues había mucho ruido. Estoy en una discoteca, gritó Marcilla. Hoy es el cumpleaños de Armando. ¿Armando? ¿Quién es ese? Mi novio. ¿No se llama Diego tu novio? Pensé que hace solo un par de semanas era Diego. Marcilla dijo algo más, pero el sonido de la música ahogó todo lo demás y luego la llamada se cortó. Isabella no estaba realmente sorprendida por el comportamiento de su amiga. Marcilla había sido volátil desde sus días en la universidad y después de mudarse a la capital se había soltado aún más. En el fondo, Isabella la juzgaba, aunque nunca lo decía en voz alta. Y ahora de repente se dio cuenta de que, mezclada con su desaprobación, había otro sentimiento, algo como envidia, pero no por el cambio interminable de novios, ya que Isabella no tenía pensamientos de engañar a su esposo, sino por la libertad con la que vivía Marcilla. Ella no tenía que levantarse temprano por la mañana ni ir al mercado por queso cottage, tampoco pasaba su vida detrás de una estufa. Unos meses de vivir con Luisa habían sido suficientes para que Isabella entendiera claramente que quería mudarse de ese departamento, pero empezar esa conversación con su esposo resultó no ser tan fácil. ¿Qué quieres decir con mudarte? Conrado genuinamente no entendía de qué hablaba. Tenemos un departamento enorme, ¿no hay suficiente espacio? No se trata de espacio, pero aún así no es nuestro departamento. No siento que sea mi lugar y no tengo derecho a cambiar nada. ¿Y qué cambiaría en un departamento de alquiler? Los dueños probablemente no estarían felices si quisiéramos, por ejemplo, cambiar el papel tapiz. Sería aún más controlado, dijo Conrado.
Hay un tipo en mi departamento que dice que el dueño del apartamento los visita todos los domingos para ver si algo se ha dañado. Isabella quería responder que Luisa no se comportaba mejor, pero se abstuvo. Después de todo, su suegra nunca la regañaba, solo arrugaba la nariz con desdén si encontraba algo que no le gustaba, y su opinión no estaba en su lugar. Aunque hacía tiempo que eso no pasaba. Un par de tales incidentes fueron suficientes para que Isabella aprendiera a ordenar. A veces sentía como si estuviera en un museo, temerosa de tocar algo y molestar el ánimo de Luisa. Al ver que Isabella estaba molesta, Conrado intentó animarla. Un día definitivamente nos mudaremos, te lo prometo, pero aún no. ¿Y cuándo llegará ese momento? ¿Qué tiene que cambiar? Bueno, tal vez mamá se mejore. Me da miedo dejarla sola. Cualquier cosa podría pasar. Y sería bueno tener un salario más alto, la gerencia no me mima mucho. Sabes, Isabella sabía esto, como sospechaba después de conseguir trabajo, que poco había cambiado en la vida de Conrado. Tal como había sido un estudiante mediocre en la fábrica, Conrado también no era particularmente destacado. Trabajaban en diferentes departamentos, pero a través del chisme, Isabella se enteró de cada proyecto que entregaba tarde y casi todos los errores en sus dibujos. Su propia gerencia la elogiaba. Había estado en su departamento solo 3 meses, pero el jefe ya había insinuado un ascenso. La misma historia de los días en su instituto se estaba repitiendo. Sin embargo, el olor sugería lo contrario. Era similar al que emanaba de su vecino, el tío Paolo, cuando Isabella lo encontró en el pasillo. Pero con el tío Paolo era claro, él era conocido en todo el patio como un borracho, pero lo que había llevado a Conrado a esta situación era incierto. Luisa, gritó Isabella. Ayúdame, no puedo sostenerlo sola. Su suegra, con una agilidad inesperada, corrió al pasillo. Durante un segundo, miró a su hijo con los ojos muy abiertos por la sorpresa y luego comenzó a lamentarse. Conrado, ¿qué está pasando? ¿Qué te ha sucedido? ¿Por qué? Junto con Isabella, ayudaron a Conrado hasta la sala y lo pusieron en el sofá. Él los miró con una mirada extrañamente empañada y sonrió torcidamente. Me despidieron, ahora estoy desempleado, dijo. Luisa, angustiada, se llevó la mano al corazón. Isabella, preocupada, le preguntó. ¿Estás bien? ¿Te traigo alguna medicina? Luisa la despidió con un gesto. Si no hubiera sido por ese gesto, Isabella habría pensado que no la había oído. ¿Cómo pasó esto, Conrado? Preguntó su madre en un tono lastimoso. Porque cometí un error en el último dibujo, respondió él. Y el jefe no se dio cuenta, no lo vio él mismo, pero me culpó a mí. ¿Dónde está la justicia, mamá? Tienes que hablar con la gerencia, declaró Luisa con firmeza. Estoy segura de que lo resolverán. Qué arbitrario es echarle la culpa a los demás por los propios errores, dijo Isabella, pero no se atrevió a añadir que el error era de Conrado. No quería herir más a su esposo. Él evitaba su mirada obstinadamente, mirando en cualquier dirección, menos a su esposa, como si estuviera avergonzado. No debiste haber bebido, dijo Isabella en voz baja. No cambiará nada. ¿Por qué lo atacas? Explotó la suegra. ¿No ves en qué estado está Conrado? Mejor ayúdalo a quitarse los zapatos y vamos a acostarlo. Necesita dormir y luego veremos qué hacer. Isabella se sorprendió por la reprimenda de Luisa, pero no se atrevió a objetar. Juntas, de alguna manera, lograron llevar a Conrado a la habitación y ponerlo en la cama. Apenas se acostó, comenzó a roncar. Luisa lo cubrió con una manta y se quedó mirándolo con lástima por un rato. Conrado siempre tiene tan mala suerte, dijo. ¿Y por qué merece esto? Un buen chico tan amable. Isabella se sorprendió al descubrir que no estaba de acuerdo con su suegra. Cuando Conrado habló de su despido, tenía una mirada tan extraña, como si algo dentro de él se hubiera roto.
como rápidamente había echado la culpa a la gerencia, algo que su antiguo Conrado nunca habría hecho. Eso significaba que algo había cambiado. Isabella tuvo un mal presentimiento sobre esto. Mirando atrás, luego se dio cuenta de que fue en ese momento cuando comenzó el declive en su vida marital, aunque no lo notaron de inmediato. No importaba cuánto Luisa insistiera, su hijo se negaba a hablar con la gerencia. El Conrado generalmente dócil había cambiado, y ante todas las persuasiones, simplemente movió la cabeza y dijo: «No me humillaré ante nadie», dijo con firmeza. «Pueden decir en el trabajo que me tomaron de vuelta por lástima. Ellos pueden seguir adelante sin mí. Pero Conrado, ¿cómo viviremos?», preguntó Luisa cautelosamente. «Mi pensión y el salario de Isabella no alcanzarán mucho». «Encontraré algo», dijo Conrado. «Les demostraré a todos lo que valgo». Isabella no estaba segura a quién pensaba su esposo demostrarle algo. Tal vez a ella y a Luisa, pero sus antiguos compañeros de trabajo no se preocupaban por el destino de Conrado. Conrado tuvo mala suerte para encontrar un nuevo empleo y al final de la tercera semana de búsqueda, su determinación estaba disminuyendo. «¿Y qué te dijeron?», preguntó Isabella cuando su esposo regresó de otra entrevista. «Dijeron que me llamarían una vez que hayan decidido sobre el candidato». «Lo que significa que nunca me llamarán», respondió Conrado. «Ya habíamos pasado por esto antes». «Pues tienes que ser optimista», dijo Luisa, acercándose a la mesa. Últimamente, ella había estado fingiendo estar enferma, sin ocultarlo a su nuera. Isabella se preguntó por qué Luisa necesitaba suspirar y presionarse la cabeza con la mano frente a Conrado, cuando había estado bastante animada todo el día. ¿Pensaba que eso haría que Conrado encontrara trabajo más rápido? ¿Que la culpa lo impulsaría a aceptar cualquier oferta que apareciera? No importaba cómo lo mirara, todo resultó un poco así. «Mamá, ¿te sientes mal?», preguntó Conrado ansiosamente. Luisa, con una mirada de martirio, negó con la cabeza. «No, Conrado, no te preocupes, solo me da vueltas la cabeza. Mi presión arterial ha estado errática últimamente. Son los nervios por mí, por haber perdido mi trabajo». «No, hijo mío, probablemente sea por el clima. Anunciaron tormentas magnéticas en la radio anoche». «¿Por mí?», dijo Conrado con voz titubeante. Luego, su expresión se volvió decidida. «Bueno, no vamos a morir de hambre. Hay una opción, me contratarán allí». «¿Dónde?», preguntó Isabella con ansiedad, viendo en el rostro de su esposo que estaba considerando algo peligroso o ilegal, o tal vez ambos. «Hay un trabajo de vigilante en la tienda de la esquina. Hablé con los chicos del barrio por curiosidad. Dicen que probablemente me contratarán como cargador». «¿Tú?». Luisa se agitó tanto que incluso se olvidó de presionarse la cabeza. «No lo pienses», dijo. «Con tu físico, te romperás la espalda en poco tiempo». «¿Sabes, mamá? Es incluso ofensivo que pienses así, como si fuera una persona débil. No me lastimaré allí. Tal vez incluso me ponga un poco más tonificado. Además, no es para siempre. Trabajaré en la tienda mientras busco algo más. Todo saldrá bien, mamá, créeme». Luisa intentó protestar, pero Conrado no la escuchaba. Luego, se volvió hacia Isabella. «¿Por qué no dices algo? ¿No te importa lo que le pase?». Isabella miró a Conrado con atención y le preguntó: «No vas a escuchar razón, ¿verdad? Aunque sepas que es una mala idea». «No es una mala idea», respondió Conrado enojado. «Es una muy buena idea. Y deja de intentar convencerme. Déjame tomar mi propia decisión por una vez». Isabella tuvo que admitir que tenía razón. Toda su vida, Conrado había vivido según los mandatos de su madre. Estudió ingeniería porque ella lo quiso, se mudó a otra ciudad siguiendo su ejemplo. Isabella y Luisa estaban sentadas en la cocina, bebiendo café y permaneciendo en silencio.
La tensión entre ellas era casi palpable. Isabella no quería hablar con su suegra, y la idea de ir a su habitación para estar sola era aún más aterradora. ¿Qué pasaría si algo le ha sucedido a él?, dijo Luisa, rompiendo el silencio entre ellas. Isabella negó con la cabeza, aunque su suegra había expresado sus propios temores. Nadie me ha enviado mensaje. Él escribió que llegaría tarde, pero todo está bien, respondió. ¿Y por qué llegará tarde?, preguntó Luisa. Tal vez esté tirado en un hospital desde hace mucho tiempo. Necesita nuestra ayuda y nosotras estamos aquí bebiendo café. Isabella no le dijo a su suegra que le había preguntado a Conrado sobre eso, pero él no había respondido al mensaje. Su teléfono había estado fuera de alcance durante la última hora, lo que solo aumentaba la ansiedad de Isabella. Estaba a punto de levantarse y correr al rescate de su esposo, a pesar de que él le había advertido que llegaría tarde. Justo cuando Isabella decidió actuar, aunque Conrado se enojara por tratarlo como a un niño, escucharon pasos en el pasillo. Isabella y Luisa corrieron hacia allí, y Isabella sintió una sensación de déjà vu. Conrado intentaba quitarse los zapatos, apoyado en la pared. Estaba de pie, pero claramente muy borracho. Luisa e Isabella, sorprendidas, observaron la escena. Finalmente, Conrado se quitó los zapatos y le saludó: «Hola, mamá, hola, Isabella. Ya estoy en casa». Finalmente, agregó Isabella, luchando por suprimir el impulso de gritarle. «¿Dónde has estado, Conrado?», preguntó Luisa con voz temblorosa. «¿Por qué bebiste otra vez?». «¿Beber? ¿De qué hablas, mamá?». «Solo tomamos un poco. Es el cumpleaños de Melanie, él cumple 40 años. Lo celebramos y no pudiste avisarnos», dijo Conrado. «Te dije a Isabella que llegaría tarde», añadió Conrado sin mirarlas. Se dirigió al baño. Luisa miró desaprobatoriamente a su nuera y dijo: «Todo es por tu culpa. Cuando solo estábamos Conrado y yo, nunca hacía nada de esto». Estupefacta por la injusticia de sus palabras, Isabella no pudo responder, y Luisa, sacudiendo la cabeza indignada, regresó a la cocina. Parecía inútil decirle algo. Cualquier cosa que Isabella dijera en su defensa no cambiaría nada. Luisa había encontrado a su culpable, y Isabella no podía dejar de sentir que, aunque quisiera, no podría cambiar esa convicción. Isabella eligió un rincón en el café, lejos de las miradas curiosas, y marcó el número de Marcela. Hablar con alguien que llevaba una vida despreocupada y fácil era como una bocanada de aire fresco para ella. No había nada así en el trabajo ni en casa, con la suegra siempre sombría y un esposo que llegaba tarde. Solo quedaba el teléfono. «¿Cómo están las cosas?», preguntó Marcela. «Lo mismo de siempre», respondió Isabella. «¿Estás bromeando?». «Algo nuevo cada día», dijo Marcela. «Siempre soñé con vivir así». Isabella asintió: «Recuerdo». «¿Te va bien?», comentó Marcela, notando la melancolía en la voz de Isabella. «¿Qué pasa contigo, Isabella?». «¿Algún problema?», preguntó. «Nada grave, solo pequeños problemas familiares». «No te preocupes por mí. Dime, ¿dónde planeas ir de vacaciones?». «La última vez que hablamos todavía no habías decidido». «No hables de mis vacaciones hasta que me cuentes qué pasa», le contestó Isabella. «La suegra está peor». «Conrado. ¿Qué le pasa? ¿Rebelión adolescente?». Llegó tarde, decidió mostrar su espíritu rebelde. Isabella suspiró y compartió todo lo que había acumulado en su corazón. Sentía que ya no podía guardarlo dentro. Quería compartir sus cargas, recibir algo de apoyo, aunque solo fuera una frase vacía como «todo estará bien». Sin embargo, Marcela era una amiga demasiado buena para recurrir a clichés. Confortar a alguien con frases vacías no era su estilo. «¿Qué piensas que debería hacer?», preguntó Isabella. «Tal vez hablar con Conrado, explicarle cómo todo esto me está afectando», sugirió Marcela. «Dijiste que ha estado bebiendo con frecuencia», preguntó Marcela.
Un par de veces a la semana con sus nuevos amigos del trabajo, respondió Isabella. Donde hay uno, pronto hay más, comentó Marcela. Isabella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué quieres decir con eso? Mi padre comenzó de la misma manera. Primero un trago con amigos para celebrar el día de pago, luego algún cumpleaños o el día de la Bastilla. Eventualmente, cualquier ocasión significativa se convertía en una excusa para beber. Se convirtió en un hábito. Créeme, mi madre intentó hablar con él, diciéndole cuánto le molestaba, pero no le importó. Ni a él ni a mis sentimientos. La vodka y sus amigos de borrachera se volvieron su prioridad, continuó Marcela. Isabella estaba en shock. Pero Conrado no es un alcohólico, dijo Isabella. No aún, respondió Marcela. Si sigue así, pronto lo será. Isabella encontró difícil articular sus sentimientos, especialmente porque no los entendía completamente. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Marcela. En el café. ¿Recuerdas? El que solíamos visitar cuando éramos estudiantes, cerca del edificio principal de nuestro instituto. ¿Cómo olvidarlo?, dijo Marcela, su voz cambiando a una nota nostálgica. Me encantaban los pasteles de chocolate. Pide 2, uno para ti y otro en mi honor. Lo haré, respondió Isabella. ¿No estás preocupada de que me convierta en una loca de la comida con tus antojos? Eso no pasará con tu figura, respondió Marcela. Por cierto, ¿qué haces en el café? ¿Es este el primer paso para huir de casa? ¿Qué te imaginas?, respondió Isabella. Solo decidí salir un rato, cansada de que Luisa me vigile como un halcón. Y si luego te pregunta dónde has estado, dijo Marcela. Diré que me retrasé en el trabajo, que tenía que entregar unos dibujos urgentemente. Marcela estaba tan sorprendida que no podía encontrar palabras por un momento. Vaya, mi niña ha crecido, dijo finalmente. Siempre has odiado mentir, desde que te conozco. Isabella pensó que esto solo ocurría en libros y películas. Sintió en su piel que alguien la estaba observando, y fue emocionante. Se dio la vuelta y encontró la mirada de un extraño con un suéter oscuro sentado al otro lado de la sala. Él parecía de su misma edad, un apuesto moreno, y sin duda era quien la había estado mirando durante los últimos minutos. Justo lo que necesitaba. Por un momento, Isabella entretuvo la loca idea de que todo esto era cosa de Marcela, que su amiga había decidido tomar las riendas de su destino, llamar a algún conocido y pedirle que apareciera en el café para hacerle compañía. No, eso era pura ficción. Ni Marcela podría idear un plan tan rápido, mucho menos encontrar a alguien disponible con tan poco tiempo de antelación. Además, el plato del extraño estaba casi vacío, lo que indicaba que llevaba un rato allí. Isabella levantó una ceja, preguntándose silenciosamente si había algo mal. El extraño se levantó y se acercó a su mesa. Isabella. Ella se sorprendió. Esperaba cualquier cosa, pero no que este hombre desconocido la llamara por su nombre y de una manera tan familiar como si fueran viejos amigos. ¿Nos conocemos?, preguntó cautelosamente. Todavía no estoy seguro, respondió el hombre sonriendo, pero dado que adiviné tu nombre, sí, nos conocemos. Fuiste a la escuela número 3, ¿verdad? Isabella asintió, y el hombre continuó. Desde primero hasta cuarto. ¿Te sentabas en el primer escritorio? Isabella volvió a asentir, comenzando a comprender lo que sucedía. ¿Estudiamos juntos?, preguntó. Así es, respondió el hombre, André Torres. ¿Tal vez lo recuerdas? Isabella negó con la cabeza con timidez. Desafortunadamente, no. Probablemente no hablamos mucho. Desafortunadamente, sí, respondió André en el mismo tono, siempre estaba en la parte trasera de la clase, probablemente por eso no interactuamos mucho. ¿Puedo sentarme en tu mesa? ¿Por qué?, preguntó Isabella, algo aprensiva.
André parecía fuera de lugar para ella y no entendía muy bien lo que quería decir. ¿Recordar los viejos tiempos? Solo charlar, sonrió André, su sonrisa era tan amable y desarmante que Isabella cedió. Está bien, pero planeo irme en media hora. Lo entiendo, no te detendré, respondió André, inclinándose como un caballero del siglo XIX y fue a su mesa a recoger sus cosas. Isabella suspiró, preguntándose si había hecho lo correcto al invitarlo a su mesa. Aunque solo fuera una conversación, ¿podría llevar a algo bueno? Andrés se sentó frente a ella y comenzó una conversación sin ningún tipo de vergüenza. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sido de tu vida durante los últimos, 15 años? Bueno, todo tipo de cosas, como cualquiera, dijo Isabella encogiéndose de hombros, ¿pero realmente te parece interesante? Si no lo fuera, no te lo preguntaría, sonrió André. No me gusta hacer conversación innecesaria. ¿Y tú? Preguntó Isabella a su vez. ¿Qué haces? A Isabella le pareció algo extraño hacerle tales preguntas a alguien que no recordaba, pero la cortesía lo exigía. André resultó ser más hablador que ella. Después de noveno, fui a la escuela técnica, luego me mudé a la capital. Un amigo me llamó para ir allí, pero no me gustó. Estaba ganando bien, pero no era para mí, el tráfico, la carrera acelerada, los rascacielos. Hice algunos amigos, pero me di cuenta de que no podía vivir allí. Regresé a mi ciudad natal y ahora tengo mi propio negocio. ¿Qué negocio? Un taller de autos. Siempre me ha gustado reparar coches. Tal vez lo recuerdes, la profesora me regañaba por eso. Solía llevar casi la mitad de mi colección de coches de juguete a la escuela y jugaba durante las clases. André la miró atentamente, como si realmente fuera importante para el que Isabella lo recordara. Isabella, no muy segura de si se trataba de una sugerencia o no, comenzó a recordar vagos recuerdos. La estricta profesora Amalia agitando un coche rojo frente a alguien, tal vez era André. Creo que lo recuerdo, dijo lentamente, te quitaron un coche rojo. Exactamente, respondió André, era uno de mis coches favoritos, un regalo de mi abuelo. Amalia se lo dio a mis padres y nunca pude recuperarlo. No tengo historias emocionantes de la escuela para recordar, suspiró Isabella. Lamento haber sido una estudiante ejemplar. La vida pasó de manera bastante aburrida. ¿Eso llamas vida? Rió André. Aún no somos viejos. Isabella guardó silencio, pensando que en realidad así se había sentido últimamente, como una reliquia sin nada por lo que esperar. Veo que no crees en mis palabras, dijo André. Tienes la misma mirada escéptica que Amalia tenía cuando le decía que había hecho la tarea. ¿Cómo recuerdas esas tonterías? Isabella lo miró fijamente. Está bien, tienes razón, no es que no te crea, solo pienso que el tiempo para divertirse ya pasó. Lo que viene es la vida adulta, seria, aburrida hasta los huesos. Pero no es así, no me atrevería a decir eso. ¿Así que te rindes de antemano? Isabella sabía que estaba siendo desafiada, pero su usual seriedad falló. Está bien, ¿cómo planeas demostrar lo contrario? ¿Alguna vez has jugado al bowling? Isabella se sorprendió por este giro en la conversación. No, nunca. ¿Nunca? Nunca. André parecía pensar que había oído mal. ¿Estás bromeando? No lo creo. Siempre fui la estudiante perfecta, ¿recuerdas? Lo recuerdo. Bueno, eso hace que el juego sea más interesante. ¿Para ti o para mí? Preguntó Isabella con desconfianza. ¿Quieres reírte de lo torpe que estaré lanzando las bolas? Entonces aceptas, dijo André, sonriendo. Estaré esperando por ti mañana. ¿Dónde vives? Puedo pasarte a buscar. ¿Cómo que tú mismo? Dijo Isabella rápidamente. Dime la dirección. Isabella se horrorizó al pensar en su suegra y su esposo viéndola irse por la ventana.
Solo podía imaginar las fantasías que Luisa inventaría y cómo se las contaría a su hijo con entusiasmo. «Iré yo misma», repitió Isabella. No tenía intención de cumplir su promesa. «¿No vas, en serio?», Marcela preguntó sorprendida. «Claro que sí», respondió Isabella. «¿Voy a bromear con algo así?». Luisa colgó el teléfono. Isabella llamó un taxi. Sintió un extraño nerviosismo. Si era por llegar tarde. O por enfrentarse nuevamente a alguien tan impredecible. André notó que llegaba tarde mientras la esperaba en las escaleras. No con enojo, sino con un reproche juguetón. Como si aún fueran compañeros de clase. Esperándose mutuamente en la puerta de la escuela. «Perdón», dijo Isabella. «¿Por qué?». «Nada empieza sin nosotras». «Vamos, la pista ya está esperando». Él la tomó de la mano y la condujo al edificio. La semejanza con los días de escuela aumentó. Nadie le había tomado la mano de esta manera desde su niñez. Excepto Camrado, pero eso había sido diferente. Camrado siempre fue tímido y vacilante. Como si tomar la mano de una chica fuera algo de lo que avergonzarse. André, en cambio, era natural, como un viejo amigo. Como si no se hubieran visto solo ayer. Después de años sin contacto. Isabella se puso las graciosas zapatillas de bolos y se acercó a la pista con dudas. André le dio una bola. «¿Qué tal el peso?». «Me siento como si levantara una pesa». Isabella admitió, «No creo poder hacerlo». «¿Hacer qué?». «Nada». «Eso es imposible», dijo André en serio. «Ya has levantado la bola, ¿no? Ahora deshazte de eso. Imagina que al final de la pista está tu enemigo, el conserje gruñón, que te regaña cada mañana por tus zapatos sucios. Y lánzala. Vamos». Isabella, por un momento sorprendida por la comparación. Pero rápidamente se repuso y lanzó la bola. Mientras la soltaba, imaginó a su suegra. Aunque no ayudó mucho. La bola se desvió hacia un lado. Y derribó solo un boliche. Andrea sintió pensativamente. «Está claro que el conserje no te regaña lo suficiente». «No lo suficiente». «Él no me regaña», respondió Isabella, «solo murmura entre dientes y me lanza miradas sucias». «Probemos de nuevo», dijo él. «Enséñame a lanzar la bola correctamente». De repente, Isabella se sintió ansiosa. Sorprendiéndose a sí misma. O tal vez era su perfeccionismo habitual. Ir a jugar a los bolos por primera vez en su vida. Y no aprender a lanzar una bola perfecta. Simplemente no era propio de ella. Jugaron durante toda una hora. Y al final del juego, Isabella logró derribar todos los bolos de un solo golpe. En un arranque de emoción, se lanzó al cuello de André. «Lo logré, nunca dudé de ti». André le dio unas palmadas en la espalda con cuidado, dándose cuenta de lo que había hecho. Isabella se apartó, sintiéndose avergonzada. Sin embargo, André continuó en tono ligero. «¿Champán para celebrar tu victoria? El café sería mejor». Había una pequeña cafetería en la bolera, donde se acomodaron. Isabella miró su reloj. Ya casi era hora de regresar a casa. Como Cenicienta huyendo del baile. El tiempo jugado pasó volando tan rápido. Pensar en regresar al apartamento sombrío de su suegra no era nada tentador. André trajo un plato con un pastelito y lo puso frente a Isabella. «Un pequeño premio por tu victoria». «¿Chocolate? ¿Cómo supiste que es mi favorito?». «No adiviné, lo recordé. Siempre llevabas pasteles a la escuela para tus cumpleaños. Todos los años durante los 4 años que estuve en la escuela contigo. ¿Recuerdas esos detalles?». Isabella estaba asombrada.
¿Tienes una computadora en la cabeza o algo así? Come, dijo André con una sonrisa. Antes de que tu café se enfríe. Siguiendo su consejo, Isabella comenzó a comer. Aún meditando. Apenas podía recordarlo. Solo le venía a la mente una imagen vaga. Sin embargo, él recordaba esos pequeños detalles sobre ella. Era sorprendente y un poco desconcertante. Háblame de ti, le preguntó. ¿Dónde vives ahora, con tus padres? La pregunta sonó un poco ambigua. Como si Isabella quisiera averiguar si estaba casado. Pero decidió preguntar de todos modos. Y sí, realmente tenía curiosidad. Le parecía extraño imaginar a un hombre de familia pasando tiempo con una vieja compañera de clase que no había visto en años, cuando una esposa y niños lo esperaban en casa. Mis padres viven cerca, dijo él. Compré un apartamento cuando volví aquí. ¿Por qué molestarlos? No creo que fueras una molestia, respondió Isabella. Probablemente les alegrarías la vida. Eres tan alegre. La sonrisa de Andrés se tornó un poco nostálgica y se encogió de hombros. ¿Alegre? No sé, tal vez soy un payaso triste. Que ríe incluso cuando quiere llorar. ¿Quieres llorar? Preguntó Isabella, dejando la cuchara. No ahora. Pero sigue comiendo, no pares. ¿O es que mi confesión arruinó tu apetito? No hace falta consolarme, estoy bien, dijo él. Solo quería decir que nadie es feliz todo el tiempo. Entonces pide algo para ti. Isabella le instó. Me siento incómoda sentada aquí con mi pastel, mientras tú bebes café solo. Al final, se quedaron más tiempo de lo que Isabella había planeado. Lo que la puso incómoda. No quería que Luisa husmeara, preguntándose dónde había estado. Bueno, debería irme, dijo Isabella, echándose el bolso al hombro. Gracias por una noche maravillosa. Por el trato y el juego. Hacía tiempo que no me divertía tanto. Yo tampoco, coincidió André. Entonces, ¿lo repetimos alguna vez? ¿O tal vez tienes otras sugerencias? Podríamos. Isabella interrumpió con valentía. Estoy casada. La sonrisa de André titubeó un poco. Pero no desapareció por completo. Podemos vernos con amigos, sugirió él. Habían pasado 2 meses desde que Isabella se encontró por primera vez con André. Se despidieron en la entrada del cine. Isabella subió a un taxi. Y la sonrisa desapareció de su rostro. Tal vez no debería haber seguido viéndose con André. Volver a casa se volvía más difícil cada vez. El contraste entre su tiempo juntos y lo que la esperaba en casa era demasiado marcado. Conductor sordo. Leía en el asiento frente a ella. El conductor se concentraba intensamente en la carretera. Isabella sintió como si estuviera sola en el coche. Nadie escucharía su conversación. Tal vez esto fuera una señal de que debería hablar con Marcilla. Marcilla atendió casi de inmediato. Curiosamente, la vida de Isabella últimamente se había vuelto casi más movida que la de sus despreocupadas amigas. Hola. Saludó Marcilla. ¿Cómo estuvo tu noche? ¿Dónde fuiste esta vez? ¿Cómo sabes que salí? Marcilla, esto no puede seguir así. Estoy casada, pero voy al cine, a jugar a los bolos y a cafés con otro hombre como amigos. No olvides el acuario, agregó Marcilla. ¿Y qué? ¿Ni siquiera se han besado? No, no permitiría eso. ¿Y tu amigo ni siquiera lo ha intentado? Marcilla preguntó ligeramente. Intentó besarme en la mejilla una vez, admitió Isabella. Ah, qué aburrido. Pero aún así, es algo, ¿no? Isabella guardó silencio. Marcilla preguntó con cautela. ¿Qué piensas hacer con esto?
Necesito terminar con nuestras reuniones. ¿Estás loca? ¿Renunciar a lo único que ilumina tu vida? Deberías dejar a Conrado, no a André. Marcilla, estoy embarazada. Y antes de que preguntes, no es de André. Solo nos hemos besado en la mejilla y eso es todo. Nada más pasó. Marcilla exhaló. ¿Cuándo te enteraste? Hace una semana. Es muy pronto. No me grites por decir esto, pero Isabella, ¿realmente quieres a este bebé? Claro que sí. Necesito a este bebé, no importa quién sea el padre. Por ahora, terminemos esta conversación. Necesito pensar. Pero pensar no estaba funcionando. La mente de Isabella había estado en un caos durante días. Ni siquiera la comedia la ayudaba a relajarse. Ya no sentía alegría por el milagro de la maternidad. Tenía miedo. ¿Qué pasaría si André deja de hablarle cuando se entere? Por un lado, eso sería lo correcto. Por otro lado, renunciar a estas reuniones amistosas sería tan difícil. André tenía una manera de escucharla como nadie más. Le levantaba el ánimo con solo una palabra. O incluso con su mera presencia. Isabella no le había contado lo difícil que era su vida con su marido y suegra. Pero parecía que André lo entendía todo. Lo entendía, pero no intervenía. Tal vez quería que ella tomara la decisión por sí misma. Isabella salió del coche y vio la cortina moviéndose en la ventana con el rabillo del ojo. ¿Podría su suegra haberla visto? Isabella se regañó a sí misma por ser tan descuidada. Normalmente, cuando tomaba un taxi, pedía al conductor que la dejara en el patio vecino. Para que Luisa no la notara. Pero ahora, tan angustiada, dio la dirección equivocada. Seguramente pensaba que vendría un interrogatorio sobre por qué estaba malgastando dinero. En su hogar, el uso de taxis era estrictamente evitado. Ahorraban dinero para cosas más importantes. Pero para sorpresa de Isabella, no hubo interrogatorio. Luisa la miró desde la cocina y le gritó. Apúrate y ayuda a poner la mesa. Conrado acaba de llegar. Vamos a cenar. El reloj marcaba 5 minutos para las 9. Conrado, que nunca hacía horas extras. Debería haber llegado mucho antes. Pero aparentemente se quedó tarde en otra sesión de bebidas. Isabella miró a su marido con dolor en el corazón. Delgado, sin afeitar, nervioso y ansioso, no se parecía en nada al Conrado que conoció en la universidad. ¿Será esto culpa del vodka? ¿O del amor asfixiante de su madre? ¿Qué lo había llevado por este camino torcido? Conrado ni siquiera la miró. Murmuró un saludo vago entre dientes. Y siguió desplazándose por las noticias en su teléfono. La cena transcurrió en un silencio intenso, que solo se rompió al final cuando Luisa preguntó. ¿Estás cansada hoy, Isabella? Trabajas sin descanso. Tienes que cumplir con los objetivos, Luisa. Respondió Isabella con una sonrisa extraña. Hay tantos pedidos llegando. Ya veo, ya veo. Bueno, ve a descansar. Yo limpiaré la mesa. Conrado no ha terminado aún. Isabella miró a su suegra, sorprendida. El hecho de que se preocupara por su bienestar era totalmente fuera de lugar para Luisa. Aún así, Isabella pensó que lo mejor sería cumplir. Ya no podía soportar más la tensión. Fue a su habitación y cerró la puerta. Inmediatamente sintió una sensación de alivio. Tenía un respiro hasta la mañana. Reuniendo su valor, Isabella había pedido una vez a su marido que durmiera en una habitación diferente. Si se excedía con el alcohol. Para su crédito, Conrado aceptó. Tal vez él tampoco la soportaba. Aunque Isabella no entendía por qué. Ella misma no soportaba el olor del alcohol. Y ahora, durante su embarazo, le daba náuseas. ¿Qué pasa si Luisa le cuenta a Conrado sobre sus sospechas?
pensó Isabella. Debe detenerlas ya. Cualquiera sospecharía de una nuera que desaparece casi todas las noches. Especialmente Luisa. Después de luchar consigo misma por un rato, Isabella no pudo resistir y abrió ligeramente la puerta. Sus temores se confirmaron. Luisa intentaba susurrar, pero no con mucho éxito. Isabella escuchó cada palabra. Ella te está engañando, eso es lo que pasa. ¿Quién? Isabella. Conrado se burló incrédulo. Vamos, mamá. Ella es tan correcta que a veces da miedo. Te estoy diciendo que te engaña, dijo Luisa, dándole un golpe a la mesa para enfatizar sus palabras. Silvia la vio el otro día salir de un café con un hombre. ¿Qué hombre? Cuando ella está en el trabajo todo el día y llega a casa más tarde que yo. Oh, mi tonto hijo. Conrado. La gente puede decir lo que quiera. Si ella está realmente en el trabajo o en otro lugar. No está comprobado. Y Silvia ha visto a este hombre antes. Ella y su hijo fueron una vez al taller de autos cerca de nuestra casa. Y este hombre trabaja allí. Silvia lo recordó porque era tan educado. Incluso le ofreció café, mientras su hijo resolvía cosas con el personal. Un verdadero caballero, dijo. Un caballero, repitió Conrado amargamente. Hubo un crujido en la cocina. Aparentemente Conrado había roto algo. En un ataque de emoción, Isabella instintivamente dio un paso atrás de la puerta, mientras Luisa seguía susurrando sus palabras, cortándole el corazón a Isabella. Necesitas poner a ella y a su amante en su lugar. Han perdido completamente la vergüenza. Tú trabajas y ellos. ¿Y cómo se supone que debo ponerlos en su lugar? Empieza una pelea con él. Isabella comprendió su vacilación. Conrado se había ensanchado en los hombros, después de trabajar en el almacén. Pero no era un luchador. Le faltaba la habilidad, saber cómo golpear, dónde. Era un misterio para él. Parece que Luisa también lo comprendió. Porque sugirió. Llama a tus amigos, dijo Luisa. ¿Cuántos se reúnen por la noche? Ella no quería imaginar lo que sucedería si su suegra y su esposo la atrapaban. Nada bueno, eso era seguro. Tomando un suéter y su bolso de una silla, Isabella abrió silenciosamente la ventana y salió al exterior. Afortunadamente, vivían en el primer piso y las ventanas no estaban tan altas del suelo. Desde ese momento, un solo pensamiento consumió su mente: correr tan rápido como pudiera. Isabella sentía como si Luisa y Conrado notaran su desaparición en cualquier momento y comenzaran a perseguirla. El miedo le dio fuerza. Corrió una cuadra completa antes de darse cuenta de que podría llamar un taxi. Le dio al conductor la dirección de la única persona que podría ayudarla, André. Cuando llegó, se veía desordenada, el cabello alborotado y los ojos muy abiertos por la preocupación. Marcó el número de André y preguntó con voz temblorosa: ¿Cuál es tu número de apartamento? Número 50, respondió él. ¿Por qué, Isabella? ¿Dónde estás ahora? Fuera de tu edificio, estoy llamando a la puerta. Espera un momento. No fue hasta que entró en su apartamento y la puerta se cerró detrás de ella que Isabella sintió que estaba a salvo. La puerta cerrada parecía alejar cualquier posible persecución. Se desplomó en los brazos de André y comenzó a sollozar. ¿Qué pasó?, preguntó él, alarmado. ¿Estás empapada? ¿Pasó algo en casa? Quieren matarme, fue todo lo que Isabella pudo decir. ¿Quién? André preguntó, confundido. Explícalo bien o, no, espera. Vamos, siéntate primero. Te voy a hacer un café. Se sentaron en el sofá por un rato, André sosteniéndola como a un niño. Finalmente, Isabella logró recomponerse y le contó todo.
Probablemente deberíamos dejar de vernos, concluyó ella. No quiero que te hagan daño por mi culpa. No quiero que un montón de borrachos dicten mi vida. Perdón por ser tan directa, pero por lo que me has contado sobre tu esposo, ya tengo una opinión de él, y no es nada halagadora. Lo siento. Isabella suspiró. No es así. Conrado solía ser un buen tipo, pero la vida dio un giro y ahora está tocando fondo. Lamentablemente, no pude ayudarlo. Pero tú me ayudaste. Me advertiste, gracias. Claro, respondió André, después de haberte metido en este lío. ¿No entiendes? Yo quería esto, dijo André con una sonrisa. ¿Querías qué? Que te golpearan. Pasar tiempo contigo, estar contigo. Honestamente, soñaba con esto cuando estábamos en la escuela secundaria, sentado en el fondo de la clase, mirando tus trenzas. Pero nunca me diste cuenta, admitió Isabella, triste. Espera, ¿me estás diciendo que estabas enamorado de mí en la escuela?, preguntó Isabella. No solo en la escuela, te amo ahora, corrigió André. Isabella estalló en llanto nuevamente, diciéndose a sí misma que debían ser las hormonas. No era fácil admitir que se había convertido en una llorona, pero por otro lado, hacía tanto tiempo que no lloraba que se sintió como un alivio. Ahora creía que, de alguna manera, todo saldría bien. Entonces, ¿qué? ¿Has estado viviendo con él varios días y me lo estás contando solo ahora? Marsella dijo, su voz mezclada con ofensa simulada y alegría. Isabella sonrió y la corrigió. Vivimos juntos, pero no de la forma en que piensas. André me dio su habitación. Necesito averiguar qué hacer ahora. ¿Qué hay que averiguar? Quédate con él, así de simple. ¿Y el bebé? Todavía no se lo he dicho a André. No tengo idea de cómo tomará la noticia. Bueno, dudo que te regañe por ello, pero tampoco se va a poner contento, observó Marsella. Está bien, Marsella. Tengo que irme. André estará en casa pronto. Estoy haciendo la cena. Isabella había tomado unos días libres del trabajo para despejarse, pero no estaba ayudando. Se había liberado de la rutina de su trabajo, solo para preocuparse constantemente por André. ¿Y si Conrado y sus amigos realmente lo emboscaran? Eran capaces de hacerlo. Conrado había llamado varias veces, pero ella no respondió. Luego se quedó en silencio, pero eso no significaba que dejara de causar problemas. Luisa lo empujaría a vengarse, lo que significaba que Isabella tendría que estar lista para cualquier cosa. Las agujas del reloj se acercaban a las 8. André ya debería haber regresado. Las manos de Isabella temblaban mientras apagaba la estufa. Olvidó las albóndigas, no podía concentrarse en cocinar. Vamos, contesta, susurró mientras marcaba el número de André. Una voz mecánica le informó que él estaba fuera de cobertura. El corazón de Isabella comenzó a latir más rápido. Incapaz de quedarse quieta, corrió hacia la puerta. El taller de autos de André estaba cerca, así que decidió ir allí caminando. Caminó rápido, casi rompiendo a correr, hasta que vio una silueta familiar adelante y dejó escapar un suspiro. André lo llamó, y él la vio, comenzando a correr hacia ella también, aunque era evidente que cada paso le causaba dolor, pues cojeaba de la pierna derecha. ¿Qué te hicieron? Isabella preguntó, alcanzándolo y tocando suavemente un moretón en su pómulo. ¿Fue Conrado? ¿Te atacó? Bueno, atacar podría ser exagerado, pero sí, un pequeño grupo vino a hablar conmigo. Para sorpresa de Isabella, André sonreía. ¿Qué es tan gracioso? El hecho de que apenas se podían mantener en pie. Pero había un tipo grande. Logró darme un golpe. ¿Y cómo terminó todo? Si vamos a empezar desde el principio, tu esposo y sus amigos llegaron a mi taller, gritando todo tipo de insultos. Mis compañeros de trabajo y yo salimos a hablar con ellos. Y bueno,
Ya ves el resultado, dijo André, señalando su rostro. Pero te diré algo. Ese grupo no se veía mucho mejor cuando se fueron. Pero no te preocupes, tu esposo está vivo. ¿Y si regresan? No lo harán. Tuvimos una charla y entendió. Esto se terminó entre ustedes. Isabella se sorprendió al darse cuenta de que no sentía mucho por esa revelación. Cuando se casó, fue feliz. Ahora, mientras se preparaba para el divorcio, lo único que sentía era un agotamiento abrumador. Ninguna otra emoción, como si ya nada importara. Está bien, no te preocupes, intentó consolarla André. Estoy aquí, vivo y bien. Ya se acabó. No del todo, dijo Isabella, sacudiendo la cabeza. André, te debo una disculpa.